Hola, recibe mi más amorosa bienvenida al podcast Mundo Interior, Energía y Poder. Aquí es donde nos reunimos para compartir ideas, explorar temas interesantes y aprender sobre distintos aspectos de la vida, enfocándonos en nuestro mundo interior. En este espacio mi objetivo es crear una experiencia amena y enriquecedora desde mi mundo interior para ti. Así que relájate, ajusta el volumen y prepárate para sumergirte en nuestra conversación. Let's do it. Hola, alma sagrada, y hoy vamos a hablar en este podcast de cómo fue que permanecí plantada en mí misma en plena adversidad. 12 largos años de adversidad, de muchísima oscuridad, y hubo un momento en mi vida en lo que todo se movió al mismo tiempo. No era la primera vez que me sentía en el borde de la tristeza, en el borde del dolor, en el borde de no entender por qué nada funcionaba, pero esta vez algo ya había cambiado y no fue como iluminación. Tampoco fue una decisión muy clara, porque cuando tienes tanta tristeza, ansiedad, miedos, saboteos y discursos en tu cabeza, pues no es muy fácil de tener esa claridad y esa conciencia muy despiertas. Más bien fue esa sensación interna que me dijo: quédate aquí contigo, permanece en ti, no te vayas. Y ese no te vayas incluyó no tomar nada para distraerme de la realidad. Y ahora entiendo por qué la vida a palo seco es muy fuerte. Entender los procesos, manejar el dolor, tener tanta tristeza sin ese, de verdad, sin ese distractor perfecto puede ser, pues es doloroso. Y no me fui, permanecí conmigo. Este episodio de podcast no es una historia de una victoria enorme ni una fórmula de autocuidado perfecto. La verdad es que es un relato pues muy real y muy humano de cómo me quedé conmigo. Y en un momento donde antes hubiera sido mucho más fácil soltarme de la mano, hoy quiero compartirte cómo fue que en medio del ruido, de todo lo que me atormentaba, porque eran muchas cosas al mismo tiempo, ese miedo y esas ganas de salir corriendo, esas ganas de desconectarme, esas ganas de irme, de pasar a otro plano, la verdad fue que puedo decir que me planté allí en mí misma y me quedé y decidí hacerlo por mí, hacerlo por mi hija, pero sobre todo por mí, porque sabía que si no estaba bien, pues simplemente ella tampoco iba a estar bien. Pero con el tiempo me iba a dar cuenta que obviamente iba a tener muchísimas cosas para sanar, porque en la medida en que has sido más apagado o apagada en tu infancia, pues obviamente el crecimiento no es que vaya a ser muy explosivo. Y de verdad que ya no se genera como una resistencia, sino en realidad lo que se va generando es una alianza muy interesante que en la que, por ejemplo, yo no me siento sola. Yo puedo estar días y días interna en mis pensamientos, en mis cursos, en mis formaciones, avanzando en muchas cosas, y no siento que me haga falta algo. Es como si estar aquí presente conmigo ya sea suficiente para estar contenta, para sentirme agradada. A veces no hace falta que la vida te grite para sacudirte, no, a veces hace falta como ese evento o esa conversación inesperada, o a veces hace falta esas pérdidas que no, simplemente no habíamos visto, o cambios que no planeamos. Y de verdad que darse cuenta que pensar que todo es súper estable y ya no lo es, parece fuera de serie.
En mi caso, tuve grandes, pequeñas y medianas fracturas y todas se acumularon. No hubo como un acto cinematográfico con luces y pompones. No, francamente, era solamente yo allí con mi alma entendiendo y abrazando, seguramente sintiendo tanto dolor. Y en ese cansancio, de verdad, muy silencioso, ya no quería alejarme de mí para seguir funcionando o simplemente distraerme en otras cosas que no estaban bien. Estaba en un momento donde las decisiones importantes me dolían más de lo que podía expresar. Y créeme que todavía sufro por expresar todas mis emociones y por liberar todo lo que pasó. Tenía mucho miedo de lo que iba a venir, tenía muchas ganas de apagar todo, de no seguir, de no continuar. Desaparecía por días, incluso semanas, de todo lo que me rodeaba, absolutamente todo, de mi familia, de mis amistades, de todo. Y en este momento ha sido muy fuerte porque la alianza ha crecido. Y muchas veces lo hice, pero esta vez pasó algo distinto. Fue sentarme ya en ese lugar, en mi habitación, y no sabía qué hacer. Simplemente me quedé allí, no me forcé absolutamente a nada como lo había aprendido. No me empujé a tener ningún tipo de respuesta porque no tenía respuestas. En realidad, cuando estás en medio de la vida no tienes señales divinas ni nada de esas cosas. La gente simplemente va actuando por algún tipo de instinto. Pero no me culpé por estar así, no me culpé por estar perdida, por no tener respuestas. Simplemente algo me dijo, esta vez no vas a hacer lo mismo de siempre. Y eso ya tenía que ser hasta ahí suficiente. No tenía que resolver nada y no lo resolví. No cambié en personas afuera. No quise decirle a alguien que tenía que cambiar. Solamente dentro de mí se abrió como un espacio distinto. Una raíz que empezó pues a crecer en silencio. No era algo que yo pudiera decir que alguien me lo había sembrado. Simplemente allí estuvo ese lugar y ese momento que fue sagrado y fue perfecto para empezar una travesía a ese mundo interior. Fíjate que usualmente en la vida nos enseñan desde muy pequeños, muy pequeñitas, a explorar el mundo exterior, a ver al otro, a la otra o a la sociedad, qué están haciendo, qué está pasando por allá, por allá, por allá. Y francamente es que tenemos un universo interior que nadie mira. Cuando estamos en el colegio, exactamente, jamás tenemos como un espacio para decir en el colegio, ven, vamos a mirarte por allá, qué es lo que está pasando. No, no, usualmente es solamente hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Cuando descubres tu mundo interior, te das cuenta de todas las posibilidades que hay, de todos los pensamientos que hay y de ese rico lugar de conocimiento, de ese rico lugar de sabiduría, de expansión y también de muchos monstruos que son oscuros y no es tan fácil acercarnos a ellos. Unos son más fuertes que los otros. Ya vengo, vamos a hacer una pausa y regresamos con un poco más de este tema. Y hoy quise contarte esto porque en realidad me preguntan muchas veces en mis sesiones qué hago cuando siento que me estoy volviendo como loca, que no estoy conectando con quien yo soy versus con lo que quiero ser, versus con lo que he soñado, versus con lo que he pensado y estoy perdida, no me puedo conectar a mí misma y la verdad es que no hay una sola respuesta.
voy a ser bien honesta. Lo que sí puedo ofrecerte es un espacio donde puedes hablar de esto sin juicio, sin obligación de estar bien, sin tener que dar explicaciones, y por eso abrí este espacio. Y las citas personalizadas son sesiones 1 a 1 donde te acompaño a sostener lo que sea que estés viviendo desde una mirada humanista, profesional, respetuosa y profunda. Esto no es terapia clínica ni coaching forzado, es un encuentro contigo guiado con preguntas honestas, cuidado emocional, dirección interna y todo un programa de aceleración que te va a ayudar seguramente a salir de todo esto. Vas a tener los mismos avances que yo tengo en este momento y la capacidad de reconocer absolutamente todos tus autosabotajes. Ese es un espacio donde puedes volver a escucharte sin ruido externo, y si sientes que estás en un momento clave donde no quieres repetir lo de siempre, puedes agendar tu cita en nubiamilena.com. No hace falta que lo tengas todo claro, solo hace falta que estés dispuesto o dispuesta a no soltarte de la mano otra vez. Estoy de vuelta. Y la verdad es que quedarnos en nosotros mismos no es fácil, cuando toda la vida aprendimos a salir de nosotros mismos para sostener a los demás. En su momento yo también tuve una reflexión muy fuerte de qué pasaba cuando ya no sostenía a mis amigas, cuando ya no sostenía a mi familia, cuando ya no sostenía a nadie, solamente a mí. Y es que muchas veces, por estar mirando hacia afuera, nos abandonamos y muchas veces nos vamos de nosotros mismos sin darnos cuenta, con esa decisión postergada, con esa conversación que se evita, con una sonrisa que no sentimos. Y yo no sabía lo que significaba plantarme en mí hasta que volví. Y no fue algo dramático ni heroico. No tiene nada que ver con ese tipo de protagonismo. Fue una secuencia de pequeñas acciones cotidianas. Elegir no justificarme más. No explicarme con quien no escucha. No tengo que darle explicaciones absolutamente a nadie, y menos si no ha pasado por un proceso como el mío, y si tampoco entiende las cosas que están sucediendo a mi alrededor, pues es algo que simplemente no hago. No sigo estirando esos vínculos que me seguían dejando como en ese momento vacía, porque fíjate que también dentro de la gente que me rodeaba, en muchos momentos estaba con esas personas, compartía un rato, y cuando se iban yo me quedaba como, bueno, ¿y qué? Esto fue vacío. Y ha sido un poco complejo, porque eso lo que ha hecho es que yo examine y evalúe más y mejor con quién comparto, con quién estoy. Mm, También se hace muy interesante que puedo elegir diferente. Sin embargo, ese tipo de cosas se han prestado para percepciones erróneas, como por ejemplo de que soy odiosa, de que no quiero compartir con la gente, pero no es eso, es simplemente que ya decido pasar el tiempo diferente con las personas. En su momento, pues a veces no soporto cosas que sean muy banales o muy vacías, o simplemente que me proporciones un momento de risa y ya. Entonces, dejar eso a un lado, pues ha hecho que nuevamente haga una comunión y una alianza mucho más fuerte conmigo misma, porque ese tiempo lo uso para crecimiento personal, lo uso y lo invierto nuevamente en mí, que para mí es algo mucho más sagrado, porque una conversación vana para mí pasa y ya no, ese tiempo no regresa. En cambio, si estoy, no sé, en algún audiolibro, en alguna cosa diferente, pues para mí suele ser mucho más importante y mucho más interesante. También puedo decir que la incomodidad llegaba cuando me quería quedar conmigo misma a solas. ¿Por qué? Porque nuevamente hay muchas cosas que nos dan y nos dictan, y desde muy pequeños, desde muy pequeñas, como permanece allí,
aunque no quieras estar, sonríe aunque no quieras sonreír. Y en mi caso, pues me pude dar cuenta que soy muy introvertida, aunque en su momento aparentaba ser tan extrovertida. Lo mismo que tenía un montón de disfraces ahí que no eran ciertos. Entonces, siendo así, pues hubo momentos y hubo un tiempo en el que permanecer conmigo misma era la cosa más incómoda del mundo. Era horrible estar a solas en silencio o simplemente ir avanzando, pero también puedo reconocer que en su primer momento este tipo de encuentros de verdad son de lo más reparador. Y si estás escuchando esto y sientes que hay algo que se mueve dentro de ti, quiero decirte algo muy simple. No tienes ningún tipo de falla, solamente estás como reajustando, como cuando estamos buscando la emisora y no la encontramos. Hay una parte donde hay mucho ruido y hay otra parte donde ya se escucha todo claro. Así es exactamente. En algunos momentos parece caos porque como que tomar la señal y sintonizar no es tan sencillo como en la radio, pero puede ser el inicio de algo muchísimo más verdadero. Plantarte en ti mismo o en ti misma o en mí misma no significa tener todo resuelto, no significa tener todo claro, significa simplemente elegirnos aun cuando no sabemos qué viene después. Significa no salir corriendo cuando más te necesitas, ni cuando yo más me necesito. No salir corriendo a la adicción, no salir corriendo a la distracción. Simplemente estar allí y volver a encontrarle el sentido y sintonizar algo que sea más grande, bien sea de ti mismo o de ti misma, que provenga de tu interior, o simplemente algo que ya hayas buscado fuera y que simplemente te ayude a canalizar un escalón más hacia la expansión. O como yo hago, muchas veces lo que hago es rebobinar y voy muchísimo más profundo a lo que me está pasando. Y si hoy no sabes cómo quedarte contigo, la verdad es que no estás solo, no estás sola. Y de verdad, no tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí, hay un espacio disponible para acompañarte en este proceso y puedes reservar tu cita directamente en nubiamilena.com. Hablamos de lo que realmente importa, no vamos a tener ningún tipo de máscaras sin prisas, ni ningún tipo de manuales, ni nada estereotipado. Y para despedirme te puedo decir que la verdadera fuerza no está en tenerlo todo bajo control, sino en quedarte en ti, incluso cuando todo lo demás se está derrumbando. Espero verte por acá el próximo domingo en un episodio más de mi podcast. Un gran abrazo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por dedicarte este tiempo y este lugar en el que tu mundo interior es el verdadero lugar de energía y poder. Recuerda que puedes encontrarme en internet para conocer más de mi contenido y actualizaciones. Será un honor para mí recibir tus ideas y comentarios en mis canales de Telegram y YouTube como Nubia Milena. En Instagram y Facebook puedes encontrarme también como Nubia Milena NM. Suscríbete al podcast para recibir las notificaciones de nuevos episodios y, si te gustó, regálalo como fuente de amor y de inspiración. Seguimos en contacto. Hasta pronto.